este video vamos a hablar sobre lo siguiente. Vamos a dar inicio al tema del álgebra desde la parte básica, que sería un término algebraico. En este caso, la idea sería la siguiente. Un término algebraico, en cuestiones burdas, sería lo siguiente: un conjunto de cuatro cosas. ¿Por qué me gusta decir que son cuatro cosas? En algunas partes encontrarán que son solo tres, pero a mí me gusta decir que son cuatro. El primero sería el signo, el segundo sería el coeficiente, el tercero sería la incógnita, literal, variable o como le quieran llamar a la letra que encontramos en este aspecto aquí, y el último sería el exponente. ¿Por qué me gusta decir que son cuatro? En algunos libros lo encontrarán porque el signo y el coeficiente van juntos en el aspecto en el que lo tratan como números enteros, pero a mí me gusta tomarlos por separado porque así puedo dar una introducción a las leyes de los signos o un recordatorio, mejor dicho, de las leyes de los signos. Aquí solo tienes que recordar que, bueno, lo voy a hablar más adelante cuando tengamos términos semejantes. En este caso, un término algebraico siempre va a ser este conjunto de elementos, de los cuales en la parte de las incógnitas, variables o literales y los exponentes aplica que puedan ser más de uno. Es decir, este es un término algebraico, pero si yo hago, no sé, más 7ac cuadrada tercera sexta, este puede que sean más letras, pero como no hay un signo de suma o resta entre ellas, los tomamos como uno solo. Entonces, independientemente de la cantidad de letras y la cantidad de exponentes que tengamos, este es un término algebraico y este es otro término algebraico. Y los dos se conocerían como monomios, porque solamente son uno solo. En este caso, si yo tuviera otro término algebraico, como sería más 3x, aquí ya sería un binomio. ¿Por qué? Porque están separados por signos de suma o de resta. Si agrego otro se llama trinomio, y si agrego otro se llamaría polinomio. Solamente tenemos monomio 1, binomio son 2, trinomio son 3, y después de 3 se llamarán polinomios. Entonces, tenemos signos, que puede ser positivo o negativo, tenemos coeficientes, que son números, que pueden ser enteros o pueden ser fraccionarios, o en ocasiones decimales. Aquí tenemos literales, letras, que pueden ser cualquier tipo de letra, y tenemos exponentes. Estos exponentes, como se puede ver, pueden ser números de igual forma, pueden ser enteros, pueden ser, rara vez a un grado de secundaria o prepa veremos decimales, pero pueden ser decimales o fraccionarios también. Si continuamos con la explicación, ya cuando sabemos qué es un término algebraico, surge el siguiente concepto, que es un término semejante. Un término semejante, en este caso, podría ser 4x cuadrada menos 6x cuadrada. Estos dos son términos semejantes. Puede que este sea un 4 y este sea un menos 6, pero lo que cuenta aquí es la letra, que sean la misma letra con el mismo exponente. Si cumplen la característica de que sean la misma letra con el mismo exponente, o en otro caso, por acá podemos poner que sea 7acd con 3, 4, 2, y acá tengamos menos 2acd 3, 4,
4, 2. Estos también son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen el mismo conjunto de letras con los mismos exponentes. Si cumplen esa característica, son términos semejantes. Si yo borro este y fuera a tercera C B cuadrada, ya no son semejantes, porque ya no cumplen la condición de que sean las mismas letras con los mismos exponentes. Y entonces empiezan a surgir este tipo de detalles que ya implican que sean tres cosas. Si yo hablo del primer elemento, que es los signos, aquí podemos ver que este es menos 2 y este es 7. Entonces tienes que recordar la regla o la ley de los signos para una suma y una resta, la cual te dice que en caso de que tengas signos iguales, se suman y te queda el mismo signo. Pero si son signos diferentes, vas a tener que hacer una resta y se va a quedar el signo del mayor. En este caso, el mayor es 7 y es positivo. Entonces haces una resta y de estos dos te quedaría 5 positivo a tercera C y D cuadrada. Es decir, las letras en la suma y la resta se quedan igual y simplemente haces operaciones con los coeficientes. Entonces recuerda esa regla porque muchos se les va o se les olvida o no saben cómo aplicarla. Si tienes una suma, ¿cómo vas a saber que es una suma o una resta? En los signos. Si son signos diferentes, se restan y queda el signo del mayor. Y si son signos iguales, se suman y se queda el mismo signo. Ahora, eso es para la suma y la resta. Pero si nos vamos a una multiplicación o una división, la regla de los signos te dice: signos iguales te dan positivo, signos diferentes te dan negativo, o signos diferentes te dan negativo. ¿Por qué prefiero que te lo aprendas así? Porque si te aprendes más por más es más, menos por menos es más, se hace mecánico y a algunos se les enredan más las ideas, más que ayudarlos, les ponen el pie. Y si simplemente recuerdas signos iguales da positivo y signos diferentes da negativo, es algo muy corto que es más fácil de recordar, y cuando lo estás aplicando en ejercicios es más fácil que lo apliques. Entonces, rememorando, tienes que un término algebraico son 4 cosas: signo, coeficiente, letra, literal, variable y un exponente. Términos semejantes son aquellos que tienen la misma letra con el mismo exponente, y puedes tener más letras, no solo una, pero para que sean semejantes los términos tienen que tener la misma secuencia de letras con los mismos exponentes. En este caso, aquí había un 4 y este tendría que ser 4 para que fueran semejantes y yo hubiese podido hacer esta operación. De ahí, ya teniendo esto como inicio, como base, ya es más fácil que lo trabajes. Después tendremos que revisar las leyes de los exponentes, las cuales te dicen que si estás sumando o restando términos semejantes, los exponentes no se pasa nada, solo siguen igual. Pero cuando estás haciendo multiplicaciones, tendrías que hacer la multiplicación de 4 por 6, que sería 24, y en la parte de los exponentes tendrías que sumarlos. Entonces ya no es al cuadrado, ya es a la cuarta potencia. Se suma. Y obviamente si estás multiplicando se suman, entonces cuando estás dividiendo se restan. Y entonces si llevas esa misma secuencia y esa misma lógica, cuando haces una potencia, cuando haces esto y dices que un término algebraico está a una potencia, por ejemplo la tercera potencia, vas a tener que hacer 4 por 4, que va a ser 16, y luego otra vez por 4, y 16 por 4 sería
4, llevamos 2 y 4 por 1 es 4 y 2 serían 64 x y estos dos se multiplican, entonces sería 2 por 3 y daría 6. Entonces, si haces una raíz cuadrada, haces lo contrario. Entonces, en lugar de multiplicarlos, los divides. Y esas serían las reglas de los exponentes o las leyes de los exponentes de una manera rápida. En cuestiones de ejercicios, voy a hacer ejercicios en otro video para que este no se alargue tanto, pero esas serían las características de un término algebraico para empezar y de unos términos semejantes para poder ir siguiendo la secuencia del inicio del álgebra. Si tienes dudas con esto, pregunta, y si te queda claro esto, es más fácil que puedas continuar con los ejercicios, ya que esto es la base y si no tienes la base no puedes continuar.